Buenos días, vamos a continuar hoy con el gráfico que comenzamos a desarrollar la clase pasada, el gráfico de análisis de objetos y experiencias escultóricas. En la clase de hoy vamos a desarrollar dos ejes, focos y fuerzas y materiales. Bueno, vamos a comenzar con el gráfico. La clase pasada, como decíamos, habíamos tomado los 3 primeros ejes de los 7 que contempla este gráfico, que nos da herramientas para pensar y analizar objetos y experiencias escultóricas. Los 3 ejes que analizamos en la clase pasada fueron espacio, equilibrio y movimiento. En cuanto a espacio, vamos a hacer un pequeño repaso. En cuanto a espacio, hablamos de espacio exterior e interior. Y para ello tomamos como ejemplos obras como el doble negativo de Michael Heiser, una de las figuras reclinadas de Henry Moore y uno de los bloques trabajados por Brancusi en torno a la temática de El beso. Para el eje de equilibrio, dividimos este eje en 3 conceptos: el concepto de equilibrio vertical, horizontal y profundidad. Para ello tomamos una obra de Alberto Giacometti, Plaza. También tomamos uno de los móviles de Alexander Calder y una obra del artista mendocino Julio Lepard. Por último, tomamos el eje de movimiento, que está dividido en dos: el movimiento real y el movimiento representado. Para movimiento real tomamos 3 conceptos: natural, movimiento real natural. Para ello pusimos como ejemplo la nube articulada de Ned Kahn, que se activa por el movimiento del viento y que además cambia de colores y de brillos en función de las horas del día. Para movimiento real mecánico tomamos 2 ejemplos, un compilado en el que aparecen varias obras del artista Jan Tinguely, que construye unas especies de monstruos mecánicos, y luego también un ejemplo bastante diferente, pero que también usa mecanismos para generar movimiento, que es la silla pensante de Arthur Ganson. La silla pensante toma recursos mecánicos del tipo de la relojería, de mucha precisión, para construir sus piezas. En cuanto a movimiento real electrónico, buscamos una obra de Moisés Mañas que utiliza el flujo de datos de Internet para activar el movimiento real en su pieza. En cuanto a movimiento representado, trabajamos con 2 ejemplos vinculados al movimiento futurista. Tengamos en cuenta que la idea de movimiento representado en la escultura la podemos rastrear en toda la historia del arte, no es de exclusividad del futurismo, simplemente aquí lo hemos tomado porque el futurismo se concentra en la velocidad, es uno de sus intereses fundamentales en el futurismo, que busca representar la idea de velocidad que se vincula con los procesos de industrialización, con el surgimiento del vehículo como forma de transporte, el auto, ¿no? La velocidad desde ahí, y la velocidad mecánica, ¿no? A principios del siglo XX. Entonces trabajamos con una obra bastante figurativa, que es El Vengador de Barlach, y también tomamos a esta obra de Boccioni, que es icónica, que se llama Formas únicas en la continuidad del espacio. Podríamos haber incluido también obras vinculadas al constructivismo ruso, como es la obra en general de Naum Gabo y de Pevsner, en las que el movimiento se trabaja desde la abstracción. Fíjense que en el eje que vamos a tomar ahora, que es el de focos y fuerzas, encontramos
que hay dos conceptos. Uno es el de puntos de atención y el otro es el de recorridos, ¿no? Ponemos aquí recorrido visual, recorrido físico, recorrido real o recorrido imaginado. Este eje, fíjense que lo hemos vinculado tanto a focos y fuerzas como a movimiento. ¿Por qué? Porque la escultura se desarrolla en el espacio en sus tres dimensiones. Por lo tanto, la escultura nos invita como observadores a generar recorridos, a recorrerla para poder entrar en relación con ella, ¿no? Esos recorridos pueden ser recorridos puramente visuales, pero también pueden ser recorridos físicos, ¿no? Nuestro cuerpo gira, se mueve, rodea o se desplaza en torno a la pieza escultórica o a la experiencia escultórica, y eso completa un poco la percepción de la propuesta escultórica. Para hablar de recorridos, vamos a analizar esta obra de la artista alemana venezolana Gego, que nos sirve para pensar las experiencias escultóricas en relación al espacio que las contienen. Es una obra que no tiene una forma definitiva, sino que se va adaptando al espacio en el que va a ser montada. Vamos a acercarnos para verla mejor. Fíjense la forma en que esta obra está construida. Utiliza un módulo muy simple y a la vez muy potente, que es un trozo de alambre de unos 20 centímetros aproximadamente, que va engarzándose y generando redes, ¿no? Cuando Gego utiliza el término inventado por ella, reticularia, habla de espacio, habla de área, abarca un espacio y genera retículas. Esas retículas pueden ser recorridas, como se ve aquí en esta fotografía, por los observadores y se vincula con la totalidad del espacio físico que va a contener esa obra. Esta pieza nos obliga de alguna manera a pensar la relación que hay entre el objeto escultórico y la arquitectura. Por eso es una de esas obras iniciales que da pie al concepto de instalación. Además de enfrentarnos con la idea de una falta de centro, porque la pieza no es central, como ocurre con los objetos de bulto, con las obras escultóricas de bulto, que son un centro en el cual uno recorre de forma circular, ¿no? Uno puede rodear la obra. En este caso eso no es posible, de alguna manera uno tiene que ingresar a la obra, ¿no? Ingresar a ese espacio escultórico. Esa falta de centro o esa idea de crecimiento rizomático que propone se vincula con movimientos filosóficos del momento. Pensemos en Deleuze y su idea de rizoma, ¿no? Que es desarrollada también durante esos años. No hay aquí, en esta obra, un punto de conexión fundamental, sino que cada punto construye a esta red. Si un punto se destruyera, como pasa con Internet, el resto sigue funcionando. Hay una interconexión y una interdependencia que descentraliza la obra. Para pensar el concepto de puntos de atención, vamos a ver, aquí, hemos tomado dos obras para hacer algún contraste. Una de ellas es El éxtasis de Santa Teresa, de Bernini, y otra es La columna infinita, de Brancusi. Vemos que la obra de Bernini está vinculada a la idea de nudos compositivos complejos. El éxtasis de Santa Teresa es una obra barroca, un ícono del barroco,
Y es una obra que desarrolla una gran complejidad, vamos a acercarnos un poco para verla más grande, de una gran complejidad compositiva, donde Bernini de alguna manera busca que nuestra vista, que la vista del observador vaya saltando de un punto a otro constantemente. Hay tanta complejidad en el desarrollo de ese paño, en el desarrollo de los gestos, de las figuras y en la forma en que esa obra ubica sus elementos, que obliga a nuestro ojo o fuerza a nuestro ojo a moverse constantemente, del paño a la mano, de la mano al rostro, del rostro a la mano del ángel, de la mano del ángel quizá al cabello del ángel, a la mirada, al gesto de la otra mano con la flecha y nuevamente quizá al paño, y nuestra mirada constantemente está moviéndose por todos esos puntos compositivos complejos. Eso genera tensiones muy dramáticas y de alguna manera eso se vincula con la temática a la que Bernini se enfrenta, ¿no? Este dramatismo potenciado por la iluminación estratégica que cae desde arriba, desde una ventana que de alguna manera está señalada por esos rayos de luz, ¿no es cierto?, esos rayos de fondo que componen la pieza, transmiten una sensación de éxtasis, o buscan, vamos a decir, buscan transmitir esa sensación de éxtasis al propio observador. Es la temática de la obra y por lo tanto no solo los personajes que la componen, sino que busca que el propio observador tenga esa sensación de éxtasis, ¿no? De éxtasis en perceptivo, vamos a decir. Luego hemos tomado como ejemplo esta obra de Brancusi, La columna infinita, para pensar la idea de ritmo visual. Recién hablábamos de nudos compositivos complejos, el barroco y esta pieza puntualmente lo desarrollan con gran maestría, y en este caso estamos hablando de ritmo visual. La columna infinita de Brancusi es una pieza que fue pensada en homenaje a los rumanos caídos en la Primera Guerra Mundial y busca, vamos a ver, perdón, acercarnos, no alejarnos, sino acercarnos, vamos para allá. A ver, ahora sí, vamos a acercarnos un poco más. Podemos ver en esta pieza cómo Brancusi se enfrenta al desafío de homenajear a los caídos, a los rumanos caídos en la Primera Guerra Mundial, desde la abstracción, ¿no? Esta obra es de 1928, está vinculada con los movimientos y las búsquedas de las vanguardias, y Brancusi nos hace una propuesta que de alguna manera nos involucra como espectadores en cuanto a cómo nos vamos a posicionar para percibirla, ¿no? Esta obra está compuesta por módulos, son módulos construidos desde unas medidas precisas. La base de ese módulo tiene 45 centímetros, la parte ancha, la parte central del módulo tiene 90 centímetros, y la altura está multiplicada por 4, tiene 180 centímetros. Fíjense, la medida 180 centímetros está buscando vincularse con un estándar de la medida de quizá aquellos rumanos víctimas de la guerra, ¿no? Masculinos, 1,80 m, una medida de la altura de las personas que combatieron. Y eso hace que nosotros también nos vinculemos desde nuestro cuerpo con esos bloques, ¿no? Esos bloques que se construyen señalando el cielo, pero al mismo tiempo también señalando la tierra, señalando el suelo.
La columna, con su nombre, nos invita a pensar en lo infinito. La columna infinita, fíjense que en su cúspide el módulo está incompleto, se trunca, y en la base lo mismo ocurre. Eso invita a generar la sensación de que no termina ahí la obra. La obra se completa infinitamente hacia arriba y se completa infinitamente hacia abajo. Este recorrido lineal hace que nuestra vista esté obligada a elevarse hacia el cielo. Estamos imaginándonos que la vemos en vivo, por supuesto, eso no ocurre con la fotografía, pero sí uno puede imaginarse percibiendo esa obra, estando cerca de esa obra, y uno imagina que el gesto de la contemplación es hacia arriba. Uno se eleva para completar la visión de esa pieza y por lo tanto en ese elevarse hacia el cielo, físicamente uno genera también un homenaje a esos caídos, ¿no? Los focos de atención de los ejemplos que hemos tomado hasta ahora son muy disímiles. Abarcan desde la representación más naturalista, con la obra de Brancusi, hasta la abstracción más despojada con la obra de Gego, pasando por la linealidad armónica y pura que nos propone Brancusi. Ahora vamos a tomar el último de los ejes para esta clase, que es el de materiales. Como vemos aquí, el eje de materiales se divide en dos conceptos, el de materia física y el de desmaterialización. Para pensar estos conceptos vamos a hacer mención a una de las primeras cosas que uno percibe cuando se enfrenta a una pieza escultórica, que es el material, ¿no? ¿En qué material está hecha? El material o los materiales con que ha sido realizada una obra nos habla mucho de la pieza, pero también nos habla del artista y también nos habla del contexto histórico en el que esa pieza ha sido realizada. Este apartado vamos a encontrarlo dividido en dos, como decíamos, y en esta primera parte nos vamos a detener en la materia física. La materia física es claramente una de las más desarrolladas en el campo de la escultura. El de desmaterialización es ya un descalce que se acerca más a producciones desarrolladas en los últimos 20 años, vamos a decir, durante el siglo XXI. De todas maneras, cuando pensamos en materia física, me parece importante tener en cuenta una visión que desarrolla el antropólogo tucumano Adolfo Colombes, entre muchísimos otros, pero vamos a tomar su mirada puntualmente. Él dice, en la tradición occidental, el arte debe realizarse en materiales nobles, capaces de resistir la acción del tiempo, en concordancia con la inmortalidad. La creatividad volcada en lo efímero es vista así como un puro desperdicio de energía que no puede tener consecuencia alguna, lo que resulta también arbitrario y etnocéntrico, al menos por dos motivos. En primer lugar, porque cada cultura jerarquiza de un modo diferente los materiales. En segundo término, porque si bien es bueno que el arte procure expresar lo fugaz de la condición humana utilizando materiales duraderos, no se le puede impedir que trate de hacerlo mediante expresiones igualmente fugaces, que cifren su poesía en lo transitorio, como esas flores que agotan en un día todo su esplendor. Con esa cita del antropólogo tucumano Colombes, hacemos hincapié en que la idea de materiales nobles fue sostenida
por la historia del arte occidental, pero de alguna manera deja afuera experiencias artísticas en las que los materiales efímeros, pobres, entre comillas, ¿no?, pero de corta durabilidad, quedaron desplazados de la canonización de la historia del arte. Sin embargo, como Colombres nos hace ver, hay muchas culturas que hacen hincapié en esa idea de lo efímero, de lo breve, de lo sutil y perecedero, porque se vincula filosóficamente con sus intereses y su mirada del mundo. Entonces, por eso hemos dividido aquí en tres esta sección, la de materia física. Por supuesto, podría dividirse en muchos más ejes. Más adelante vamos a detenernos con más detalles sobre esto, pero acá lo estamos haciendo más a manera general y vinculado a cómo ha sido considerado durante la historia del arte. Como materiales nobles hemos puesto un ejemplo, el Laocoonte y sus hijos, vinculada al periodo helenístico, ¿no? Nos vamos bien lejos para atrás y vemos una obra magistral desarrollada en mármol, ¿no? El mármol, además de grandes capacidades plásticas, que permite detalles como los que pueden ver en el cabello, en la musculatura, y si pudiéramos tener una mirada más de cerca, podríamos ver la textura de la serpiente que recorre estos cuerpos. El mármol permite eso y además permite la durabilidad, permite que estemos viendo en este momento una obra intacta que ha sido construida hace más de 2000 años. En contraste, hemos puesto como ejemplo de materiales pobres, ténganse en cuenta, por favor, las comillas, ¿no? Las comillas aquí están puestas intencionalmente para resaltar la construcción cultural que se hace sobre la idea de noble y de pobre, ¿no? Eso está puesto en duda por la cátedra, digamos, por la mirada que estamos nosotros imprimiendo en la idea de escultura, pero es parte de la construcción de la historia del arte y por eso lo tomamos aquí. El ejemplo que ponemos es la cabeza de toro de Picasso, que claramente, vamos a acercarnos un poco, claramente está construida con hierro elaborado para objetos de uso cotidiano, que fueron rescatados como material de desecho por Pablo Picasso y en un montaje, digamos, en un ensamblaje, une un manubrio de bicicleta con un sillín de bicicleta y arma esta idea de toro, ¿no?, de cabeza de toro. Y ya yéndonos más cerca, en el tiempo y en el espacio, hemos puesto un ejemplo de un artista argentino, Diego Bianchi, una obra de este siglo, de 2004, llamada Daños. Vamos a acercarnos un poco a ella. A ver ahí. Ups. Ahí está mejor. Esta obra es una instalación que está realizada con objetos prefabricados, ¿no? También con objetos de desecho y de poca durabilidad, ¿no? Hay un uso aquí, en contraste con la obra de Picasso, que tiene unos 60, 70 años de distancia una de la otra. Aquí hay un uso excesivo de objetos de desecho industriales y podríamos decir objetos de uso popular, ¿no? Pedazos de nylon, caños, sillas plásticas rotas, colchones y otro tipo de pedazos de pallets y maderas
y otros objetos de desecho que emulan un torbellino que va arrasando todo a su paso. Hay una vinculación aquí histórica con un estallido social que hubo unos años antes de esta obra y que de alguna manera hace referencia a las clases humildes, a las clases pobres y a las clases medias bajas que fueron afectadas por esa enorme crisis que atravesó el país unos pocos años antes. Es una especie de imagen congelada, ¿no? Aquí podemos hablar de movimiento representado, fíjense ustedes, podemos tomar, como veíamos en la clase pasada, la inestabilidad del triángulo que está apoyado, aquí es un cono, vamos a decir, es un cono que está apoyado sobre la cúspide invertida, ¿sí? Sobre el vértice de ese cono. Eso genera una sensación de movimiento, de equilibrio frágil y que de alguna manera hace un efecto espiralado, ¿no? Hay aquí una idea de movimiento muy marcada, no solamente en este cono invertido que simula un torbellino detenido en el tiempo, sino también en el entorno. Fíjense cómo, por eso hablaríamos aquí de instalación y no de objeto escultórico, porque el entorno, fíjense la pared de la sala, cómo está también intervenida con pedazos de nylon que se van de alguna manera desplazando en forma diagonal, y eso también genera una idea de movimiento. Esa precariedad de materiales y esa inestabilidad compositiva fortalecen el concepto que busca aquí transmitir Diego Bianchi con la obra Daños. Vamos a ir ahora al siguiente eje, que es el de desmaterialización. Como vemos, de desmaterialización sacamos tres conceptos. Uno de ellos es la liviandad de la materia, otro la ilusión de espacio y por último vamos a hablar de la web y las posibilidades de desmaterialización. Vamos a tomar como primer ejemplo esta obra de la artista Jong-Woo Ham llamada Cubo. Como ven, vamos a acercarnos un poquito más. Es una obra pequeña, de pequeño formato. Esta obra está construida con cabellos y pegamento. Es una obra muy frágil que pende de sus vértices y que se deforma por su propio peso. Los lados de este cubo son de 20 centímetros aproximadamente y está montado dentro de una estructura cúbica de metal que se apoya en el suelo. Fíjense que no hay tarima, ese cubo está puesto directamente sobre el suelo. A ver, un momento. Vamos a ir entonces ahora a mirar la obra de Yayoi Kusama. Yayoi Kusama, en esta obra llamada Habitación de espejos infinitos, Luciérnagas sobre el agua, fíjense, las tres obras son de este siglo, esta es del 2000, la anterior era de 2004 y la próxima que vamos a ver es de 2006. Estamos viendo entonces una obra en la que Yayoi Kusama utiliza el recurso de los espejos enfrentados para generar un espacio infinito. Las paredes están recubiertas por espejos y hay luces que penden del techo, luces de colores, y con esos dos elementos genera este efecto de paisaje, por un lado, porque la vista se pierde en una especie de horizonte que generan estas imágenes reflejadas,
y un horizonte en el que se pierden también las lucecitas de estas supuestas luciérnagas. Podemos decir entonces que en esta obra no hay una desmaterialización absoluta, pero sí hay una reducción de recursos materiales, solamente espejo y luces en una habitación, y con eso genera una ilusión de un espacio inexistente que es la clave de la obra. Bueno, para hablar de la desmaterialización de la escultura, elegí un ejemplo del artista colombiano Santiago Ortiz, falta la N, perdón, del artista colombiano Santiago Ortiz, un artista muy vinculado no solo a lo visual, sino a la literatura, también a las matemáticas y una formación muy completa. Él crea, entre otras, esta obra llamada La Esfera de las Relaciones. Es una obra que tiene movimiento. Desgraciadamente, Flash está inactivo desde hace un tiempito y no estoy pudiendo ingresar. Hasta el año pasado se podía, este año parece que no. Pero me sigue interesando como ejemplo de la idea espacial de movimiento. Esta esfera estaba en función del desplazamiento que uno hacía del mouse sobre ella, iba girando, iba moviéndose y acercando y alejando términos, palabras que uno podía poner en vinculación. Al hacerlo, al vincular dos términos elegidos un poco azarosamente, uno contribuía a la obra, ya que cada comentario, cada frase que uno escribía se sumaba a las frases que otros usuarios, otras personas que transitaron la obra ya habían escrito. Entonces se armó ahí como una especie de gran enciclopedia de relaciones, podríamos decir, escrita de forma colaborativa. Entonces es una obra que cabe aquí como ejemplo de inmaterialidad, pero que alude a un espacio tridimensional en esta esfera que va uno manipulando para girarla, y de esa manera completa un poco el sentido de la propuesta Santiago Ortiz. Hemos podido entonces hablar de dos nuevos ejes, focos y fuerzas, y también materiales. En la próxima clase vamos a abordar los últimos dos ejes que abarca este gráfico y vamos a completar entonces los 7 ejes propuestos.